Continúa la palabra, ¿verdad? Lo que nos alimenta, lo que venimos, lo que anhelamos. Y pues es muy grato siempre recibir la palabra de Dios, la misma palabra de Dios por medio de diferentes, ¿verdad? Enviados, mensajeros. Y es hermoso ver que el Señor puede usarnos a todos, que el Señor puede usar al que está dispuesto, aquel que reconoce, ¿verdad? Que dependemos de Él y que permite, ¿verdad?, que Él sea nosotros. Está por aquí mi hermano Daniel. Brother, yo te estaba buscando acá, dije, Daniel, por favor, pásale, hermano. También a Daniel, ¿verdad? Él también es mayor que yo. Yo a lo mejor me veo más grande que algunos, pero el Richo es mayor que yo, el Dani es mayor que yo. Nos conocemos así como de jovencillos ahí en los campamentos, ¿verdad? De San Luis, ahí en el colegio bíblico, cuando el hermano podía clavarla así en el básquetbol, ¡pah!, ¿verdad? En los aros. Y pues en lo que cabe, ¿verdad? Pues el Señor ha tenido un buen testimonio en la vida de Daniel, hermanos, ya por muchos años, ¿verdad? Ahorita le permite servir en el colegio bíblico como presidente. Y pues sé que el Señor hablará por medio de ti, Daniel, que el Señor, ¿verdad?, siga usándote como hasta hoy y que hablen esta noche a cada uno de nosotros. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio y una grande bendición estar con ustedes en esta noche. Y me he gozado, hermanos, en realidad me es muy grato poder ver cómo Dios obra. El día de hoy aprendíamos a través del hermano Mike Ponce cómo Dios Un minutito, utiliza Daniel, las please, un minutito. circunstancias. Muchachos, pasen por favor con el hermano Daniel. Hoy vamos a tener los dos Danieles. Los jóvenes pasan con mi hermano Dani, ¿verdad? Hacia su enseñanza en esta noche. Perdón, No, gracias. adelante. Y veíamos cómo Dios utiliza las circunstancias adversas para hacer de nosotros lo que Él quiere hacer. Y creo que lo que hoy estamos presenciando en este lugar, después de haber tenido con Alba en México por muchos años y ahora también aquí en Brownsville, es resultado de las circunstancias adversas que en ocasiones vivimos. Pero que nosotros, que no tenemos un panorama completo de la cosmovisión divina, estamos limitados para poder considerar lo que Dios en realidad ha planeado. Y creo que hoy debemos disfrutar y agradecer a Dios porque en medio de la adversidad Él tiene planes, Él tiene propósitos, Él sigue obrando. El tema, hermanos, que a mí me pidieron compartir con ustedes durante esta Conalba es precisamente buen siervo y fiel que cumple su ministerio. Basado obviamente en Mateo capítulo 25, versículo 23, y quiero rápidamente comentarles lo siguiente. Hace algunos años, era exactamente el año de 1997, estaba en la ciudad de San Luis Potosí y en aquella ocasión teníamos un proyecto de evangelismo. Estaba yo ya estudiando en el Colegio Cristiano del Centro y recuerdo que el profesor nos pidió que hiciéramos un proyecto de evangelismo. Una de las ideas que yo tenía era ir a la penitenciaría del estado, que ahora ya funge como un museo. Ya el penal se vio rebasado y lo tuvieron que trasladar hacia el municipio de La Pila en San Luis Potosí. Pero en aquel entonces estaba sobre la Prolongación Juárez. Si ustedes van a ese lugar, es una cárcel icónica. Ahí estuvo Francisco I. Madero, entre muchos otros personajes de la historia de México. Y yo recuerdo que fui, hermanos, en aquella ocasión había sometido mis documentos para que me autorizaran entrar el día de visita. Y el día de visita obviamente había mucha gente, una cantidad incontable de personas que aprovechaban para ir a ver a sus visitantes. Y cuando ya entré al patio principal, a la explanada de la cárcel, en medio de tanta gente que había, llevaba yo folletos con un sello, ¿verdad?, para referirlos y hablarles de Cristo. Yo recuerdo, hermanos, que alcancé a escuchar mi nombre. Daniel, Daniel. Y vino a mi mente, bueno, aquí en la cárcel ha de haber mucha gente que se llama igual. Somos muchos los que estamos aquí, así que sin duda no me están hablando a mí. Ignoré el nombre, seguí caminando mientras la gente estaba por ahí encontrando a sus reos, a sus familiares. Y luego avanzo un poco más y escucho mi apodo. Cuando yo escucho mi apodo dije, esto ya no es coincidencia. No puede ser que alguien accidentalmente conozca mi nombre y sepa mi apodo de joven.
Y en eso volteo y veo precisamente a Esteban. Esteban era apodado como el Diablo, un ex compañero de barrio donde habíamos crecido. Creo que el apodo describe mucho el porqué, su manera de vivir, su carácter, su conducta era completamente errónea, ¿verdad? Y mientras estábamos ahí, lo distingo, traía él su uniforme de todo reo, ¿verdad? El día de visita, y cuando platicamos, pide permiso, vamos a su celda. Yo estaba impresionado por lo que estaba viviendo. Y en ese momento, después de que yo le pregunté a él qué estaba sucediendo, y me dice, bueno, yo cometí un homicidio, me casé en tal año, encontré a mi esposa en una infidelidad y descargué mi pistola, lo maté a él, la maté a ella y estoy aquí purgando una condena. Después de que terminamos de platicar sobre el tema, él me hizo una pregunta que cambió el ritmo de mi vida o el rumbo de mi vida. Yo ya estaba en el colegio estudiando, era mi tercer año, pero cuando él me dijo estas palabras, mi vida cambió. Dijo él, quiero hacerte una pregunta. Él sabía que nosotros éramos cristianos. Y me dijo él, ¿por qué si tú fuiste cristiano desde niño? ¿Por qué si conocías del evangelio? ¿Por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Por qué nunca me hablaste de Cristo? Hermanos, se me hizo un nudo en la garganta, no tuve palabras para responder esa pregunta. Y a partir de ese momento, tomé la determinación de entregar al Señor mi vida en servicio. Esa pregunta que me hizo ese amigo de infancia o de adolescencia cambió completamente mi manera de ver el ministerio. Sí estaba en una institución, sí estaba viviendo como un hijo de predicador, pero hay una realidad. El llamado de Dios es personal, no se hereda. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de responder al llamado de Dios. Y menciono esto, hermanos, porque desde aquel entonces hasta la fecha, el Señor me ha dado el privilegio que no merezco de servirle a Él. Esta noche vamos a hablar sobre la naturaleza del ministerio. Y quiero comenzar definiendo a usted esta palabra de la que hemos hablado y hablaremos también en esta noche, ministerio. ¿Qué es ministerio? Porque la mayoría de nosotros pensamos que cuando se habla del ministerio, estamos hablando de aquellos que en algún momento decidieron escuchar el llamado de Dios y dedicarse a la predicación, al evangelismo, a las misiones. Algunos de ellos tener, como en mi caso, la oportunidad de internarnos en una escuela de formación bíblica o teológica. Pero déjeme decirle que no. El ministerio en realidad es algo que Dios ha delegado a cada creyente. El cuerpo de Cristo requiere que cada uno de los miembros del cuerpo precisamente preste su servicio. Esa palabra que muy frecuentemente usamos literalmente hace una referencia a un servicio que se presta entregando o rindiendo nuestra voluntad. En el Nuevo Testamento se le llama ministerio precisamente al servicio que brindamos nosotros a los creyentes en el nombre de Dios, y que lo hacemos con la intención de suplir las necesidades, escuche bien, espirituales y en ocasiones también materiales de la iglesia. Pablo nos da una lista, no necesariamente exhaustiva, pero sí de algunas de esas áreas en las cuales los cristianos servimos a Dios a través de nuestro servicio a los hermanos. Y en Romanos 12, del 3 al 8, Él nos provee esta lista donde Él nos proyecta a nosotros aquellas áreas en las que usted y yo, amado hermano, podemos servir al Señor. Si nosotros quisiéramos encontrar un modelo de servicio o de ministerio, en realidad tendríamos a Jesús como el principal modelo. Él sería el modelo por excelencia que nos provee a nosotros la forma y la actitud del ministerio. En el capítulo 20 de Mateo, en el verso 26 al 28, después de que algunos de los discípulos estaban disputándose el lugar izquierdo y derecho con el Señor Jesús les dice: entre ustedes no será igual que como es entre las naciones. Los gobernantes de las naciones, ellos se enseñorean de ellas, pero entre ustedes el que quiera ser el mayor tendrá que ser, ¿qué, hermanos? El siervo, el menor. Y de esa manera el Señor cambió el prototipo de servicio, la percepción de liderazgo, el liderazgo que debe de ser servicial y sacrificial.
No podemos olvidar la escena en aquel aposento, cuando en Juan capítulo 13 dice la escritura que el Señor se ciñó, tomó un lebrillo y entonces se postró y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, llevando a cabo la tarea del siervo de más bajo rango, que de hecho cabe mencionar que en las casas judías ninguno de los siervos lo hacía si era judío, porque este era un servicio exclusivo para el siervo de más bajo rango. Esta noche, hermanos, quiero ir rápidamente al pasaje que ha estado ocupando a cada uno de los expositores durante esta convención. Quiero que vaya por favor con su Biblia al Evangelio de Mateo, al capítulo 25. Esas son las palabras del Señor Jesús a través de una parábola, y voy a ir ahí, aunque yo sé que los hermanos, algunos de ellos ya han referido estas palabras, pero quiero invitarle, por favor, vaya con su Biblia a esta porción. Estaba pensando hace rato, ya me tocó a mí casi al final exponer, ¿verdad? Creo que el hermano Jaime va a tener todavía una tarea más difícil, porque ya nos tocó escuchar lo que todos los hermanos han dicho, que ha sido algo muy bueno, y estamos afirmando, ¿verdad? Pero decía yo, ya hablaron de esto, y yo iba a hablar de eso también. Bueno, Dios sigue hablando. Lo primero que quiero que usted observe antes de entrar de lleno al pasaje, hermanos, es que en realidad el ministerio es mayordomía. La mayordomía y el ministerio cristiano tienen un enlace muy especial. La mayoría de la gente o los creyentes, cuando escuchamos el término mayordomía, inmediatamente evoca a nuestra mente o la asociamos con el término financiero. Pero déjeme decirle que no. La mayordomía involucra muchísimo más. Y la mayordomía, de hecho, es un tema constante en la Escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. De hecho, nosotros podemos recordar que muy al principio, cuando Dios formó a la primer pareja, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, su instrucción era para que lo labrase y lo guardase. En otras palabras, el hombre fue creado para ministrar o administrar las obras que Dios había creado. Eso es algo inevitable. No podemos ignorar lo que Dios pretendía desde un principio enseñarnos. Dios nos llamó al ministerio. Pero cuando hablamos del ministerio cristiano, hermanos, el abanico de posibilidades se hace aún mayor. Déjeme decirle por qué. Porque la mayordomía, de acuerdo a la Escritura, puede ser definida como la administración sabia y responsable de lo que se nos ha confiado o conferido. En ese sentido, usted entenderá en esta noche que no solo somos algunos cuantos los que hemos sido llamados a ministrar, que el ministerio nos involucra y nos compete a cada uno de nosotros, y que dicha administración, hermanos, se vuelve extensiva en tres aspectos. Déjeme decirle por qué. En primer lugar, nosotros como hijos de Dios somos administradores de la obra creadora de Dios. En términos generales, el ser humano fue creado para señorear sobre todo lo que Dios había creado. Particularmente los hijos de Dios somos responsables de llevar a cabo una sana mayordomía de lo que Dios ha creado, los recursos naturales, lo que Él ha puesto a nuestro alcance para ser canal de bendición. Pero no solamente eso, más allá de solamente administrar la obra creadora de Dios, hemos sido llamados también a administrar la obra redentora de Cristo. Qué maravilloso es ver cuando a través del evangelio que se predica o que se expone cada domingo o cada semana en nuestras congregaciones, podemos ver almas que vienen a los pies de Cristo. Qué maravilloso es ver cómo a través de seres humanos como usted y como yo, el evangelio se propaga a través del mundo. Qué maravilloso es ver las almas rendidas siendo bautizadas, entregando su vida al Señor, porque Él nos dio el ministerio de la reconciliación, que es parte de la obra redentora. Y aunado a ello, también somos administradores de la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Se ha dado cuenta que la iglesia es el campo propicio donde el Espíritu Santo cultiva en nosotros buenas virtudes? Y que cada uno de nosotros somos partícipes en ello. Sin temor a equivocarme, hermanos, en Mateo 25 del 14 al 30, el pasaje de donde se ha tomado el título de esta conalba, buen siervo fiel. A través de esta parábola nosotros podemos percibir cuál era la intención o la enseñanza del Maestro Jesús.
Rápidamente quiero referirle que esta enseñanza que Jesús hace en esta parábola es una enseñanza que tiene que ver con mayordomía. Y de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento, mayordomía no está necesariamente asociada únicamente con finanzas. De hecho, si usted presta atención, la parábola que tenemos ante nosotros, la parábola de los talentos, aparece en una sección que es conocida como el discurso de los olivos. En la antigua ciudad de Jerusalén tiene una vista maravillosa desde el monte de los olivos. Y momentos antes de la crucifixión, momentos antes de que el Señor fuese entregado, Él presenta esta enseñanza que aparece en el capítulo 24 y capítulo 25. Ahora preste mucha atención, porque el contexto de este pasaje nos ilustra a través de 3 parábolas, 3 verdades. Por ejemplo, en el capítulo 25, versículos del 1 al 13, Jesús habla a través de la parábola de las 10 vírgenes. La enseñanza en ese pasaje era instarnos a nosotros a la diligencia y a la prestancia ante su inminente venida. Inmediatamente después de ese pasaje, en el verso 14 al versículo 30, encontramos entonces la parábola de los talentos, cuya enseñanza principal es la fidelidad que debe de imperar en nosotros hasta que Cristo retorne o venga por su iglesia. Y número 3, aparece también la parábola de las ovejas y los cabritos, en el versículo 31 al 33. Si presta atención, mientras que las 10 vírgenes nos hablan de la prestancia y diligencia, y los talentos sobre la fidelidad, las ovejas y los cabritos nos ilustran también la realidad del juicio de Dios. En otras palabras, las 3 parábolas estaban preparando a su audiencia presente y a nosotros ante la segunda venida del Señor. Nuestro hermano fue muy claro en la mañana, el hermano Luis, y lo agradezco, cuando él habló sobre los talentos. Sin entrar ahorita en detalles, el talento, hermano, del cual se habla en el capítulo 25, versos del 14 al 30, es literalmente una referencia a todo aquello que nos ha sido confiado, no necesariamente las finanzas. Y aquí es donde yo quiero que entendamos lo siguiente. Muchas ocasiones, decía hace un momento, limitamos la mayordomía solamente a las finanzas. La primera cosa, hermanos, que podemos ver a través de esta parábola es que describe el escenario de nuestras vidas. Jesús ha confiado en usted y en mí una gran inversión. El versículo 14 de esta hermosa parábola dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor Jesús ha confiado en cada uno de nosotros una gran inversión, y cual siervos, nuestra voluntad debe de estar rendida, sometida a Cristo. Él es el Señor. El siervo no tiene voluntad propia. La palabra mayordomo o administrador refiere a un siervo de bajo rango, cuya voluntad está sumisa o sujeta a su Señor. En ese sentido, hermanos, ningún siervo es dueño. Todo es del Señor. Y ahorita llegaremos a una reflexión. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha confiado? La premisa, entonces, de acuerdo a esta parábola, de su inminente regreso, está presente. El versículo 19 de esta parábola dice así: después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No está hablando de dinero. No está hablando de sus cuentas de banco. No está hablando de los carros que usted pudiera poseer. Está hablando de todo aquello que el Señor nos ha conferido. Ahora, la parábola, hermanos, nos enseña a nosotros 2 principios importantes que son dignos de observar. El primero de ellos es que el único que tiene la prerrogativa de distribuir los talentos es ¿quién? El Señor. Él es el único que tiene la prerrogativa de compartir o delegar o asignar o conferir los talentos. Así que los talentos los distribuye el Señor, pero sabemos, de acuerdo a esta parábola, que recuerde usted que una parábola pretende ilustrarnos una realidad que no podemos ver a través de las cosas reales que podemos ver o palpar, historias o situaciones de la vida. En ese sentido,
La parábola de los talentos nos enseña que el único que tiene esa prerrogativa es el Señor, y que lo hizo en base a la capacidad de recepción, que es sinónimo de capacidad de administración. En un momento más, como lo hemos leído, nos daremos cuenta que el Señor jamás le reprochó al que recibió un talento ningún delito, sino su actitud. Y entre ellos no hubo ninguna situación o fricción por cuestión de cuántos talentos recibieron respectivamente. El Señor tiene la prerrogativa, pero hay algo que quiero que usted note: ninguno se quedó sin talento. Cuando hablamos del ministerio, volteamos a ver a aquellos grandes hombres que a través de la historia han estado liderando o sirviendo, pero ¿sabe usted que el Señor espera que también usted ministre? En ese sentido, hermanos, la segunda premisa o principio importante que debemos observar es que los talentos entonces no son dados para el beneficio del siervo. Él se los dio esperando que a través del esfuerzo o trabajo que rindiesen por medio de ellos, el Señor o el amo fuese glorificado. Por ejemplo, versículo 20: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Lo mismo sucede en el versículo 22. Llegó el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Así que el Señor tiene la prerrogativa de asignar talentos o de darnos responsabilidades, pero a la vez también todo lo que Él nos da no es para nuestro beneficio, es para su honra y su gloria. Ahora, aquí es donde nosotros, hermanos, como siervos, desempeñamos un papel o una función en esta vida. El relato nos dice a nosotros que aquel que recibió 5 entregó otros 5. El que recibió 2 entregó otros 2. Pero lo preocupante y escandaloso en la parábola es que el que había recibido un talento, ¿qué hizo con él? Lo escondió y dijo así: escondí tu talento, aquí tienes lo que es tuyo. Note lo siguiente, esto me ha llamado mucho la atención. La reprimenda, el castigo, las palabras severas de parte del Señor no fueron una acusación por un delito como robo. De hecho, el mismo siervo dice: Señor, aquí está lo que te pertenece. Él jamás pretendió apropiarse de aquello, jamás mintió, fue honesto y habló, jamás pretendió engañar a su Señor. El problema en este siervo fue su actitud, y este es el tema central de la parábola. Aquí recae el drama central de la parábola: la actitud de un siervo negligente. Preste mucha atención a lo que dice el pasaje. En el verso 24: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Conocía a su Señor? Sí, conocía a su Señor. Él no buscó en ningún momento jugar chueco, ocultar lo que había sucedido. Y dice en el verso 25: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hermanos, la parábola nos enseña a nosotros 2 principios. Nos enseña el valor de la diligencia y nos enseña también el valor de la fidelidad. El Señor Jesús regresará pronto. Su regreso es inminente. Y la palabra que se emplea para referir la actitud de cada uno de ellos literalmente refiere una acción inmediata. El que recibió 5 no cuestionó, inmediatamente se fue a laborar y a invertir aquello que había recibido. El que recibió 2 inmediatamente, sin ninguna demora, se dedicó a trabajarlos para que cuando regresara el Señor
entregar lo que era suyo con las ganancias. En el libro de Jeremías, en el capítulo 48, versículo 10, la palabra de Dios dice así. En la versión que usted tiene dice: maldito el que hiciese indolentemente la obra de Jehová. Pero permítame leerlo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice el pasaje así: maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. Maldito el que no manche de sangre su espada. Este versículo, hermanos, estaba dirigido a los caldeos que debían de destruir a Moab. Y si usted recuerda en el contexto, el pasaje nos advierte a nosotros sobre la actitud de negligencia y de engaño que ellos tuvieron en el cumplimiento de la obra de Dios. Y Dios los maldijo. Vive bajo maldición el que vive de apariencias, el que con negligencia hace el trabajo del Señor, el que con indolencia presta su servicio. El texto hace un énfasis en la necesidad de realizar la tarea encomendada con excelencia y diligencia a Dios. De hecho, el pasaje en la traducción que usted y yo normalmente manejamos, maneja el término indolente. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Antes de continuar con la parte principal del mensaje, quiero preguntar: ¿qué nos ha conferido el Señor? ¿Qué ha puesto en nuestras manos? Comenzaba yo con una historia, hermanos, que yo le narraba a usted. Dio en realidad un giro completo en mi vida, mi manera de ver el ministerio. Habían transcurrido ya 3 años en el colegio, estaba yo estudiando, pero no fue sino una pregunta de parte de una persona inconversa con quien muchas veces tuve experiencias no gratas ante Dios, la que me hizo pensar que yo había desechado lo que Dios me había conferido. Había hecho mal uso de aquello, del privilegio que Él me había dado de servirle. Gracias a Dios por ese testimonio. Gracias a Dios por esa experiencia negativa. Pero permítame preguntar: ¿qué hemos recibido nosotros y qué hemos hecho con aquello que hemos recibido? Piense en las oportunidades para compartir. Piense en las áreas de servicio que hemos dejado pasar en la iglesia. Piense en la indolencia que hemos tenido cuando se trata de ministrar y servir a nuestros hermanos. Hace 19 años llegamos a Piedras Negras, mi familia y un servidor. Fuimos invitados a colaborar en el colegio bíblico después de 3 años de estar apoyando en una congregación ahí cerca. Finalmente nos dedicamos a ministrar en una congregación en la colonia Buenavista. Este año acabamos de cumplir 15 años y hace 15 días renuncié a la iglesia. Acabo de presentar mi renuncia. Déjeme aclararle por qué. En estos años hemos estado involucrados en el ministerio del colegio, al grado de que considero que se requiere un poco más de esfuerzo, trabajo y empeño en la obra del colegio, y que las demandas del colegio en 2 planteles no me permiten servir a una congregación de tiempo completo. Han sido sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque humanamente hablando nos gustan mucho las etiquetas. El decir ministro aquí y ministro acá y ministro acá, aunque a veces no lo hacemos a cabalidad. Amamos a la iglesia y es el amor que tenemos hacia la obra de Dios lo que nos ha llevado, después de un año de oración, a tener que decirle a los hermanos: hasta esta fecha estamos con ustedes. Porque merecen que alguien que tenga el tiempo para servir de una manera cabal lo haga. No estamos dejando el ministerio, estamos enfocándolo en un área donde Dios nos ha llamado, porque queremos ser responsables de lo que el Señor nos ha conferido.
Hay un personaje en el Nuevo Testamento que nos ilustra a plenitud lo que en esta noche hemos mencionado. Ese hombre es Saulo de Tarso, que se convierte literalmente en un referente de fidelidad e integridad ministerial. Quiero que vaya con su Biblia, por favor, al libro de los Hechos, al capítulo 17, versículos del 1 al 9. Pasa desapercibido lo que sucede en este encuentro que Lucas nos narra, pero que a la postre se convirtió en una fuente de bendición, no solo en la vida del apóstol Pablo, sino para muchas personas en Asia y en la región de Macedonia. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 1 al 9, Lucas nos narra cómo fue la llegada precisamente a Tesalónica. No voy a leer los 9 versículos, pero sí quiero que preste atención del versículo 1 hasta el versículo 5. Pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ese ministerio que el apóstol Pablo llevó a cabo en Tesalónica habla a nosotros también. Ahora quiero que vaya, sin dejar de vista ese pasaje, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 2, precisamente el pasaje que leeré ahora, verso 1 y 2 del capítulo 2 de Tesalonicenses, se desprende de aquella experiencia que narraba Lucas en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Cuando Pablo y sus colaboradores llegan a Tesalónica, y dice la Escritura que por espacio de 3 días de reposo estuvo en la sinagoga de los judíos. Y luego nos narra que algunos griegos creyeron y no pocas mujeres nobles también. Pero fíjese lo que ahora Pablo nos dice cuando escribe a los hermanos en Tesalónica. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios. ¿En medio de qué, hermanos? En medio de gran oposición. La primera cosa que tenemos que entender si queremos desarrollar un ministerio fiel es que el ministerio, hermanos, jamás será en vano si honramos la agenda divina. Déjeme explicarle por qué. Regrese a Hechos capítulo 16. Algunas veces nosotros los seres humanos somos curiosos y solemos pensar que el universo gira en torno a nosotros. A veces llegamos a pensar, sobre todo en la vida ministerial, que nosotros somos la razón de existencia de todo lo que Dios hace a nuestro alrededor. Y déjeme decirle que no es así. Pablo se equivocó, él llegó a pensar así. Vaya al capítulo 16, por favor, y preste mucha atención. Hace un momento leíamos en el capítulo 17 cuando Pablo llega a Tesalónica con sus colaboradores. Pero ahora note lo que sucede en el versículo 6 al 10. Preste atención, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahora déjenme, me detengo y le explico lo siguiente. Pablo, hermano, se había atribuido cierta autoridad que solo pertenece al Señor. Y a veces nosotros, hermanos, cometemos el mismo error en el ministerio. Se nos olvida que Él es el único que tiene la prerrogativa de conferir el ministerio. Y se nos olvida que lo hace de acuerdo a nuestras capacidades, ¿recuerda? Y déjeme explicarle por qué Pablo lo había olvidado. Ellos acababan de llevar a cabo su primer viaje.
Y en ese trayecto del primer viaje, un joven llamado Juan Marcos los había abandonado. Quiero que vaya rápidamente algunos versículos atrás, porque cuando están terminando y van a comenzar, dice la escritura en los versículos 37 al 38 del capítulo 15 así. Voy a leer desde el 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ahora aquí me detengo un poco. Juan Marcos, el que los había abandonado, era sobrino de Bernabé. No nos dice la escritura cuál fue la razón. Algunos sugieren que fue temor, otros sugieren que por causa de su enfermedad, otros sugieren que fue el apego que tenía a su madre, otros sugieren que estaba en contra de que Pablo estuviese liderando, ¿verdad?, esta expedición misionera, cuando en realidad Bernabé, su tío, era quien debía llevarla a cabo. Pero dejando a un lado las teorías interminables que hay en torno a esta discrepancia, el versículo 37 dice: Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora déjenme preguntarle, ¿quién era Pablo para tomar esta decisión? ¿Quién era, hermanos? Dios y el tiempo confirmaron que Pablo se había equivocado. Y al final, en su segunda carta a Timoteo, Pablo mismo le dice a Timoteo: trae contigo a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Ahora note lo que dice el pasaje. Y Pablo dice, verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahora aquí me detengo, vamos a regresar a donde estábamos leyendo hace un momento, porque luego dice la escritura en el capítulo 16 que 2 ocasiones el Espíritu Santo le impidió a Pablo continuar con sus planes y lo guió hasta Macedonia. Bueno, déjeme decirle por qué. Parece que Pablo empezaba a perder los pies del suelo. Parece que Pablo empezó a darle prioridad a su agenda en vez de darle prioridad a la agenda de Dios. Y eso, hermanos, es un conflicto muchas veces en el ministerio. Cuando en el ministerio nosotros queremos ser relevantes en nuestra agenda y no darle relevancia a la agenda divina. Si Pablo hubiera continuado con su agenda, no hubiera llegado a Macedonia y por ende no hubiera llegado a Tesalónica. Dice la escritura en el capítulo 17 que estuvo 3 semanas en las sinagogas, es decir, predicándole a judíos. Luego nos enseña en el versículo 4 del capítulo 17 que el fruto de su trabajo en la iglesia en Tesalónica, o en la ciudad de Tesalónica, fue que judíos, griegos y mujeres, no pocas, se convirtieron al Señor. Pero ¿sabe qué es todavía más sorprendente? Que gracias a esa intervención del Espíritu Santo y gracias a que Dios orientó nuevamente la agenda de Pablo a la agenda suya, una iglesia se estableció en Tesalónica y comenzó una obra naciente en Berea. Debo de ser honesto, hermano, y decirle que muchas veces yo me veo tentado a poner mi agenda antes que la agenda de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo reconoce después en su primera carta a los tesalonicenses lo que ya hemos leído. Hermanos, ustedes saben que nuestra visita no fue tiempo perdido. En la versión que usted tiene dice, no fue en vano. Pero como ya saben, antes de llegar a su ciudad sufrimos mucho y nos insultaron en Filipos. Cuando llegamos a su ciudad, muchos estaban en contra nuestra, pero Dios nos ayudó a ser muy valientes y a contarles la buena noticia de salvación. El segundo ingrediente para un ministerio fiel es entender que el ministerio se confiere por gracia y no por méritos. Esa es una realidad que constantemente olvidamos, hermanos. No es lo que usted sabe, no es dónde estudió, no son los títulos que usted ostenta en su oficina, no son sus talentos ni los míos. Es la gracia de Dios la que nos permite estar donde estamos. Que de hecho cabe mencionar que no es para jactarnos, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo admitió, hermanos, que todo es por gracia. Regresemos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Pablo dice así:
Escuche con atención. Porque nuestra exhortación, dice Pablo, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Y esta es una referencia a las posibles acusaciones que los falsos habían hecho contra él, hablando de los judíos. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, ¿qué, hermanos? Que prueba nuestros corazones. En ese sentido, hermanos, el ministerio es por gracia, nunca es meritorio. Y creo que Pablo enfatizó precisamente este sentir a Timoteo. ¿Recuerda las palabras de Pablo a Timoteo? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús mi Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y luego él hace un contraste entre lo que era su vida y lo que ahora es. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y cómo termina Pablo esta sección? De los cuales, permítame preguntar, ¿tenía conciencia Pablo que era por gracia? Sí, hermanos, sí. Él recordaba constantemente lo que él era. En algunas de sus confrontaciones con los grandes líderes de los judíos o los mismos personajes romanos en el libro de los Hechos, él refiere cómo él era un perseguidor de la iglesia. Era algo que jamás iba a eliminar de su mente. Él recordaba, aún hacía eco el dolor de Esteban cuando había muerto bajo su anuencia o autorización. Y finalmente él dice, ¿cómo el Señor me tuvo por fiel? ¿Cómo es posible que habiendo sido yo un blasfemo, perseguidor e injuriador, ahora el Señor me ha dado la oportunidad de servirle? Esa es nuestra historia, hermanos. Esa es nuestra historia, es su historia y es la mía, de un Dios que nos ha visto con ojos de gracia, que no hay nada bueno en nosotros, sino solamente su gracia inmerecida. Por eso, hermanos, cuando Pablo recibió el ministerio de parte de Dios, al igual que en la parábola de los talentos, el yazato, Pablo inmediatamente se esforzó por multiplicarlo. Él fue y predicó. Déjeme detenerme aquí y preguntarle, ¿recuerda cuántas cartas Pablo escribió? En el Nuevo Testamento nosotros tenemos 21 epístolas. De esas 21 podemos afirmar que 13 de ellas le pertenecen. Algunos le adjudican la epístola a los hebreos, pero no tenemos nosotros ninguna evidencia, salvo que hay muchos sesgos paulinos dentro de la carta, mucho lenguaje paulino, pero no tenemos ninguna información que lo pueda confirmar. Pero olvidando eso, 13 cartas, 3 viajes misioneros, ¿cuántas congregaciones, hermanos? ¿Cuántos colaboradores? ¿Cuántos Timoteos o hijos en la fe? Porque cuando él recibió lo que Dios le confirió, entendió que el trabajo del Señor se debe realizar con fidelidad. Hermanos, Dios es el que nos hace competentes. Él es el único que nos permite servirle. En la segunda carta a los Corintios, vaya, este personaje nuevamente sabe de lo que está hablando. Y él lo dijo de esta forma, permítame leerlo. Segunda a los Corintios 3 del 4 al 6. Segunda a los Corintios 3 del 4 al 6. Dice el pasaje: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora note, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hace algún tiempo escuchaba yo la historia del diamante de Cullinan. ¿Ha escuchado usted hablar de este diamante?
Si usted ha escuchado la historia de este diamante, es sorprendente. Fue encontrado en una mina en Sudáfrica, fue el gran hallazgo del siglo XX, a principios del siglo XX, más específicamente en el año de 1905, en el mes de enero. Es el diamante más grande sin cortar que se haya encontrado. Y Sudáfrica le regaló al mundo este diamante fenomenal que pesaba 3.106 quilates. Su valor en el mercado es de 400 millones de dólares. Es una pieza que pesa 600 gramos. Se trataba del diamante de Cullinan, que fue llamado así precisamente porque así se apellidaba el dueño de la mina. Era un diamante en bruto. La imagen lo dice por sí mismo. Se pretendió entonces que ese diamante fuese inmediatamente trasladado a Inglaterra. Cuando se hizo el traslado, escuche muy bien lo que sucedió. Fue enviado al monarca británico y una vez que lo recibió el monarca británico, él lo iba a enviar a los Países Bajos para que lo cortaran. Se envió un barco de la Marina Real para transportar el diamante. Había mucha algarabía, mucha fanfarria, mucho ruido por lo que se estaba llevando a cabo, una ceremonia mientras se estaba cruzando todo lo que era Holanda. Pero nadie sabía que el diamante que iba en el barco era falso. La piedra real o verdadera, el diamante de Cullinan, estaba siendo transportado por un joyero en su abrigo. El joyero se veía sucio, andrajoso, iba en tren y luego se subió a un ferry para atravesar el mar. ¡Qué tentación! Pero creo que eso ilustra lo que es nuestra vida. El preciado evangelio y el ministerio cristiano nos ha sido conferido a nosotros que somos nada, más valioso que 400 millones de dólares. Esta historia nos ilustra muy bien a nosotros el privilegio que tenemos al haber sido considerados por la gracia de Dios y las oportunidades interminables que el Señor nos ha dado para servir o ministrar su iglesia. Vuelvo a hacer hincapié en las palabras de Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, servimos al Todopoderoso. La riqueza del evangelio nos ha sido depositada. Trasladamos en nuestras manos sucias, frágiles, el glorioso evangelio de Cristo y cargamos en nosotros la bendición del ministerio cristiano. La tercera condición para un ministerio fiel es entender que el ministerio es sufrido y es desafiante. Hace algunos años leía un artículo que precisamente Peter Drucker, el gran gurú del liderazgo, afirmaba. Él decía estas palabras que me hicieron a mí pensar y refería que entre los 4 trabajos más difíciles del mundo se encuentran los siguientes. Decía él, número 1, ser presidente de la nación más poderosa, en este caso los Estados Unidos. Hablaba de cómo sus decisiones o sus falta de decisiones o su presencia, su impacto puede impactar, valga la redundancia, a todo el mundo. ¿Cuántas decisiones dependen de la oficina oval? ¿Cuántos beneficios o cuántos males pueden generarse? Luego hablaba de ser rector de una universidad. ¿Cómo el futuro de toda una nación descansa en las decisiones que un hombre con preparación puede llevar a cabo desde su oficina? La visión que pueda tener para perfilar el trabajo, el estudio, la formación de lo que serán los profesionistas que forjarán una nación. Finalmente hablaba del director de un hospital. ¿Cuántas vidas descansan en sus manos? ¿Cuántas decisiones, suministros hay que llevar para que puedan entonces ser atendidos y recibir su salud? Pero finalmente, entre los 4 oficios más difíciles, él refería el ser ministro o pastor de una iglesia. Lo que me llamó la atención es que este hombre no es creyente.
Este hombre no es cristiano. Y su percepción del ministerio cristiano es tan real como si él mismo fuese un ministro. Jim Fuller lo cita. Él sí es cristiano. Y en investigaciones que lleva a cabo sobre el ministerio pastoral, señaló él que muchos cristianos llevan toda una vida tratando de ayudar a la gente. Algunos, para poder lograrlo, renuncian a su familia. Otros llevan una carga excesiva. Otros carecen de una vida privada. Otros encuentran oposición en su liderazgo. Otros soportan una serie de maltratos y vejaciones con tal de percibir un salario inadecuado. Este hombre llevó a cabo una investigación. Tomó 3 fuentes. Una de ellas fue el Instituto Fuller. Otra de ellas, el hermano Luis lo citaba esta mañana, el instituto que lidera o preside George Barna, Barna Research Institute. Y luego también el Francis Schaeffer Institute of Church Leadership and Development. Y fíjese lo que arrojaron las estadísticas. ¿Será esa la razón por la cual no muchos quieren servir a Dios en un ministerio formal? El 90% de los ministros en función expresan desilusión. Es decir, han expresado que el ministerio es completamente diferente a lo que ellos esperaban o que pensaban que sería. El 70% de ellos sufren de baja autoestima. El 70% de ellos sufren también de estrés, depresión, hipertensión o diabetes. El 40% de ellos señalan que los conflictos con miembros de la iglesia ocurren al menos una vez al mes. El 80% de ellos admiten no sentirse capaces para ejercer el ministerio, algunas ocasiones por falta de capacitación o por simplemente problemas de autoestima, oportunidades. El 85% de ellos están cansados de lidiar con gente problemática. El 40% de ellos consideran abandonar el ministerio, particularmente en los últimos 3 meses. El 70% de ellos manifiestan no tener un amigo íntimo en el ministerio. El 50% de ellos dudan que su ministerio dure más de 5 años. Esta es una estadística que yo lo he confirmado, hermanos, con mucha pena en el colegio. El índice de deserción después de 5 años de un muchacho que ha graduado, de 10 chicos que gradúan, el índice de deserción es el 50%. Es decir, la mitad de los que gradúan después de 5 años abandonan el ministerio. El 50% de ellos se muestran desalentados, pero no van a abandonar el ministerio porque no tienen otra forma de vida. Es una triste y cruda realidad. El 77% de ellos reconocen no tener un matrimonio saludable. El 38% de ellos han considerado el divorcio o la separación. El 30% de ellos admiten un encuentro sexual con algún feligrés. Decía un autor, 69% de ellos admiten tener problemas con pornografía y el otro 31% son mentirosos. Más de 1,700 ministros de culto abandonan el ministerio cada mes en este país. ¿Será acaso, hermanos, que el ministerio es sufrido? George Barna hace esta referencia. La profesión de ministro o pastor es una actividad menos respetada y solo más respetada o valorada que el oficio de un vendedor de autos usados. Esa es la percepción que se tiene del ministerio, muy equivocada obviamente. Hemos dicho que el ministerio no está limitado solamente a algunos. Hay 3 premisas que debemos mantener en perspectiva y llego a la parte final o conclusión de este mensaje. Número 1, la primera premisa que debemos mantener en perspectiva es la realidad de que servir a Dios, hermanos, siempre va a generar oposición. Ministrar jamás será una tarea fácil,
jamás. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, el Rey y Señor, tuvo un ministerio difícil y fue crucificado. La naturaleza del ministerio cristiano implica sufrimiento, oposición. Así que no desista cuando haya oposición, al contrario, eso confirma que usted está sirviendo a Dios. En segundo lugar, la segunda premisa que debemos de tener en perspectiva es la realidad que Jesús prometió. Él prometió su presencia continua hasta el fin del mundo. Vayan, prediquen, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles y enséñenles. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que todos los que hemos servido a Dios o servimos a Dios, podemos afirmar esta realidad. Cuando todos se van, ¿quién permanece, hermanos? Cristo, el Señor, el que está siempre con nosotros. Y número 3, de acuerdo a la parábola de los talentos, es que todo esfuerzo, sacrificio, sufrimiento valdrá la pena, porque la mayor recompensa será escuchar las palabras: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En una ocasión el apóstol Pablo, hermanos, relató lo que él había experimentado. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 23 hasta el 33, Pablo da una lista de las experiencias que él había tenido. En peligros de ladrones, en naufragios, en azotes, entre falsos hermanos. Añade a eso la carga que le era muchas veces la preocupación por las iglesias, por los hermanos. Y hay una verdad detrás de esto. La adversidad, hermanos, no construye el carácter. La adversidad revela el carácter. Los hombres de Dios revelan lo que son en los tiempos adversos. Cuando ese hombre llegó al final de su carrera, literalmente expresó estas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Hay una historia con la que quiero terminar. Se hizo un monumento, una estatua, para recordar la milla milagrosa. Quiero que le eche un vistazo a la pantalla y observe. ¿Alcanza a notar qué sucede? Es una escultura de bronce como cualquiera, pero conmemora una carrera icónica. John Landy y Roger Bannister estaban en los Juegos Británicos de 1954 en Vancouver. Fue la carrera conocida como la Milla Milagrosa, porque fue la primera carrera en la historia en la que participaron dos corredores que habían corrido la milla en menos de 4 minutos. Landy tenía el récord, él iba corriendo, tenía el récord mundial, y en realidad estaba ganando esta carrera cuando él cometió un error. ¿Alcanza a ver cuál fue el error crítico? Él volteó hacia atrás, por encima del hombro. Él quería comprobar la posición de Bannister, y mientras él miraba por encima del hombro hacia la izquierda, Bannister pasó junto a él por el otro lado, por el lado derecho, y ganó por 0.8 segundos la carrera. Que en el ministerio, hermano, nada nos distraiga de llegar a la meta. Que seamos fieles hasta el final. No se requiere mucho para perderlo. Una distracción fue suficiente. Mantengamos nuestro enfoque en Jesús, porque nada se comparará cuando finalmente el Señor nos diga: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. No se preocupe si uno recibió 5 y otro 2 y usted 1. Preocúpese por llegar y por escuchar el mayor galardón que cualquier ser pudiera escuchar. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ponernos de pie. Acompáñenme por favor y vamos a entonar este canto muy conocido. Todos podemos, hermanos, ministrar. Todos tenemos la responsabilidad de ministrar. Y todos debemos mantenernos fieles. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Dígaselo usted, dígale. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Haz el coro. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Vamos a orar. Amado Padre, en esta noche delante de ti reconocemos, Señor, que hemos fallado. Quizás entre nosotros hemos bajado nuestras manos, nos hemos vuelto pasivos, hemos sido indolentes ante el ministerio tan glorioso, Señor, que tú nos has confiado, que es tu iglesia, que es la administración de tu palabra, que es servir a tus santos, a tus hijos, Señor, que es proclamar el evangelio a un mundo que te necesita y por el cual Jesús también murió. Y Señor, si nosotros hemos incurrido en alguna de esas faltas, si nuestra pasividad en realidad y nuestra indiferencia han sido causantes de que tu obra, tu ministerio no florezca, perdónanos. En esta noche queremos poner en tus manos nuestras vidas. Tú conoces, Señor, lo profundo de nuestro corazón. Y te pedimos que tú nos ayudes removiendo aquello que impide que seamos fieles, Señor, a tu ministerio. Tú mejor que nadie lo sabes. Si es una actitud, si es algún pecado no confesado, algún pecado oculto, si es alguna relación mala con nuestros hermanos,
si es un problema de carácter, no lo sé, Señor, tú sí. Pero te pedimos en esta hora que nos ayudes a poder deshacernos de aquello que nos impide entregarnos plenamente a ti, Señor. Queremos ser fieles. Queremos, tal como en la parábola que hemos visto, escuchar tus palabras, tu dulce voz decir: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, tú has levantado a través de las generaciones hombres, mujeres, hijos tuyos que han entregado todo lo que tienen, que los has usado, Señor, grandemente para realizar grandes obras. Tu evangelio, Señor, ha sido proclamado por sus labios. Sus pies se han encargado de llevarlo hasta los rincones más lejanos de esta tierra. Y Señor, no creo que nosotros seamos la excepción. Porque lo curioso en cada una de esas historias y en la nuestra es que sin ti no haríamos nada. No tenemos nada en realidad. No es nuestro potencial. No son nuestras habilidades, sino que podemos confirmar que estando en tus manos es posible. Por eso en esta noche, Señor, yo pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos aquí. Que la palabra que tú nos has dado a través de cada uno de los hermanos que han intervenido durante esta conalba, afirme, Señor, ese llamado que nos has hecho. A lo mejor no en alguna institución, porque no se nos permite por circunstancias particulares o personales. Pero Señor, el ministerio ahí está. Y tú esperas que nosotros rindamos fruto de lo que nos has confiado. Te damos gracias porque volteaste y nos viste, porque tu gracia nos ha hecho partícipes. Y conscientes, Señor, de ello, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento que pueda traer consigo el ministerio al que nos has llamado, para que juntos podamos, cual Pablo, poder expresar esas palabras: he acabado la carrera. Te damos la honra y la gloria a ti porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.